Aquí estoy, con 87 años a cuestas, sentada en este viejo sillón que guarda el eco de tantas risas y el peso de tantas lágrimas. La vida, ¿saben? Es un río caudaloso que a veces nos arrastra con furia y otras nos mece con ternura. Miro mis manos, arrugadas, testigos del tiempo, y en ellas veo el reflejo de una niña que soñaba con velos y cantos celestiales, de una joven que entregó su corazón a Dios entre los muros de un convento, y de una mujer que descubrió, contra toda lógica y toda norma, un amor tan profundo que desafió al cielo y a la tierra. Un amor que me llevó a colgar los hábitos, a romper mis votos sagrados, por un hombre que también llevaba sotana. Sí, me casé con un sacerdote. Una historia que parece sacada de un libro prohibido, ¿verdad? Pero fue mi vida, mi verdad, tejida con hilos de fe, de pasión inesperada, de sacrificios dolorosos y de una felicidad que aún hoy, con su ausencia que mandóme el alma, me sostiene. Les contaré mi viaje, desde la inocencia de mis juegos infantiles hasta el silencio de esta casa vacía, donde solo los recuerdos bailan conmigo al compás de una vieja canción de amor y fe. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas emocionantes. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que deja tu comentario abajo compartiendo lo que sentiste o pensaste al escuchar este relato. Y si crees que este mensaje necesita llegar a más personas, comparte este video con tus amigos y familiares. Agradecemos inmensamente tu apoyo. Desde que tengo memoria, el mundo para mí olía a incienso, a cera caliente y al polvo de los libros sagrados. Mis juegos no eran de muñecas, yo jugaba a ser monja. Me envolvía en sábanas blancas imaginando un velo, y mi escenario era un rincón del patio con un altar improvisado de piedras y flores silvestres. Cantaba los himnos que escuchaba en misa, con una devoción que a mi corta edad sorprendía. La Biblia, ese libro enorme, era mi tesoro. Intentaba descifrar sus palabras, sintiendo un secreto sagrado solo para mí. Los domingos eran mi paraíso. Ir a la iglesia, sentir la solemnidad, escuchar el órgano, la voz del sacerdote, me sentía en casa, en mi verdadero hogar. No anhelaba bailes ni pensaba en novios. Mi corazón latía al ritmo de las campanas, mi alma se elevaba con cada oración. Me involucraba en todo: oración, catequesis, limpiar la capilla, visitar enfermos. Busqué con fervor un director espiritual que guiara esa llamada que sentía tan fuerte. Visité conventos, observando a las religiosas con admiración y anhelo. Servir a los necesitados, compartir la fe, todo me acercaba a ese destino. El día que crucé el umbral del convento para ser novicia, sentí una felicidad inmensa, como si todas las piezas de mi vida encajaran. Los años de formación fueron intensos, disciplina, oración y estudio, pero cada sacrificio era una ofrenda gustosa. Y llegó el día de mis votos perpetuos. Arrodillada ante el altar, vestida con el hábito soñado, pronuncié las palabras que me unirían a Dios para siempre. Sí, acepto. Nada se comparó con la paz y la plenitud de ese instante. Me sentía completa, realizada. Mi vida tenía un propósito claro entre aquellos muros consagrados. Poco después, por mi habilidad con la organización, me asignaron ser secretaria del párroco de nuestra capilla anexa, el padre Luis. Un hombre bueno, de sonrisa fácil y mirada compasiva. Mi primer contacto real y constante con el mundo exterior, bajo supervisión. Su bondad era palpable, su sabiduría vasta. Me enseñó mucho sobre la administración, sobre tratar con la gente, sus penas y alegrías. Era un guía paciente, un maestro admirable, casi paternal. Durante 2 años, trabajé a su lado, aprendiendo, sirviendo a la comunidad. Se convirtió en un pilar en mi joven vida religiosa. La comunidad lo adoraba, su carisma llenaba la pequeña iglesia. Pero la vida en la iglesia tiene sus caminos. Un día, sin aviso, la noticia: el padre Luis sería trasladado. Una sombra de tristeza cayó sobre todos. ¿Por qué? Nadie lo sabía bien. Solo sé que su partida dejó un vacío enorme, un silencio que resonaba más fuerte que las campanas. La iglesia ya no se sentía igual sin su presencia cálida. Y mientras la comunidad lamentaba, una pregunta flotaba en el aire, cargada de incertidumbre: ¿quién vendría ahora?
¿Cómo sería el nuevo sacerdote? Una nueva etapa, desconocida y algo inquietante, estaba a punto de comenzar. La espera por el nuevo párroco se cargó de una tensión silenciosa. Los días sin el padre Luis se sentían largos, grises. La pequeña capilla parecía haber perdido su color, su alma. Yo continuaba con mis labores de secretaria, organizando papeles que ahora parecían mudos, atendiendo llamadas que ya no traían su voz familiar. La Madre Superiora me recordaba constantemente mi deber de obediencia y servicio, sin importar quién estuviera al frente. Y entonces, llegó el padre Rodrigo. No hubo sonrisas de bienvenida, ni ese calor humano que emanaba del padre Luis. Era un hombre alto, de semblante severo, mirada penetrante y pocas palabras. Su presencia imponía una distancia casi física. Los primeros días fueron terribles. El aire se cortaba con cuchillo cada vez que entraba en la sacristía o en la pequeña oficina donde yo trabajaba. Respondía a mis saludos con un movimiento de cabeza apenas perceptible. Sus instrucciones eran breves, directas, sin espacio para la conversación o la calidez. Sentí un frío que no era solo del invierno que se acercaba, sino un frío en el alma. Extrañaba la guía amable del padre Luis, su paciencia, su forma de hacer que el trabajo pareciera menos una obligación y más un servicio gozoso. Con el padre Rodrigo, cada tarea se sentía cuesta arriba, cada día una prueba de resistencia. La comunidad también lo percibió. Las misas eran solemnes, sí, pero carecían de esa chispa de cercanía que el padre Luis sabía encender. La gente salía en silencio, cabizbaja. Algunos feligreses dejaron de frecuentar tanto la capilla. Yo me sentía atrapada entre mi voto de obediencia y la creciente desazón que me invadía. ¿Era esto lo que Dios quería para mí? ¿Servir en un ambiente tan gélido, tan distante? Mis oraciones se volvieron más suplicantes, pidiendo fuerza, pidiendo comprensión. Pasaron las semanas, los meses. El tiempo, ese viejo sanador, empezó a hacer su trabajo, lentamente. O quizás fuimos nosotros los que empezamos a acostumbrarnos a su manera de ser, a su silencio, a su seriedad. Yo seguía allí, firme en mi puesto, cumpliendo mis deberes con la mayor diligencia posible. Empecé a notar pequeños detalles, la forma en que sus ojos se detenían un instante más en el sagrario, un suspiro casi imperceptible después de atender a algún feligrés con un problema grave, la manera meticulosa en que cuidaba los objetos litúrgicos. No era un hombre sin corazón, solo, diferente, reservado, quizás herido por alguna historia que yo desconocía. Y él, a su vez, pareció empezar a notar mi constancia, mi discreción, mi esfuerzo por mantener todo en orden a pesar de la atmósfera inicial. Un día, al entregarle unos documentos, nuestros dedos se rozaron fugazmente. Sentí una corriente eléctrica inesperada, y vi en sus ojos un destello de sorpresa, quizás de confusión, que desapareció tan rápido como llegó. Fue un instante mínimo, pero algo cambió después de eso. Sus buenos días empezaron a sonar menos secos, a veces incluso acompañados de una sombra de sonrisa. Comenzó a pedir mi opinión sobre asuntos menores de la parroquia, a compartir alguna anécdota breve sobre sus estudios en Roma. Pequeños gestos, palabras escasas, pero que iban rompiendo el hielo milímetro a milímetro. Yo me encontraba observándolo más de lo debido, notando la forma en que la luz entraba por el vitral e iluminaba su perfil concentrado mientras leía, o la pasión contenida en su voz durante el sermón cuando hablaba de la misericordia divina. Algo estaba naciendo entre nosotros, algo silencioso, tácito, que ninguno de los dos se atrevía a nombrar ni siquiera en pensamiento. Era una cercanía peligrosa, una complicidad que crecía en los silencios compartidos, en las miradas que se sostenían un segundo más de lo prudente. A veces, sentía que sabíamos lo que el otro pensaba sin necesidad de hablar. Y eso me asustaba y me atraía a partes iguales. ¿Estaba cruzando una línea invisible? ¿Estaba traicionando mis votos, mi vocación, solo por sentir esa conexión inesperada con él? La confusión empezaba a anidar en mi corazón, una semilla de duda que amenazaba con echar raíces en el terreno sagrado de mi fe. ¿Qué significaba todo esto? ¿Hacia dónde nos llevaba este camino silencioso que habíamos empezado a recorrer juntos, sin siquiera proponérnoslo? La confusión se convirtió en mi sombra,
siguiéndome por los pasillos silenciosos del convento y hasta la intimidad de mi celda. ¿Cómo podía sentir esto? Yo, que había renunciado al mundo, que había prometido mi vida entera a Dios. Cada mirada compartida con el padre Rodrigo, cada palabra no dicha que flotaba entre nosotros, era una espina que se clavaba más hondo en mi conciencia. Intenté alejarme, sumergirme en la oración con más fervor, buscar la penitencia en trabajos más arduos. Pero era inútil. Su presencia era un imán, una fuerza silenciosa que me atraía irremediablemente. Y él también parecía luchar. Lo veía en la tensión de su mandíbula, en la forma en que evitaba mi mirada después de un instante de conexión demasiado evidente, en el suspiro que se le escapaba cuando creía que nadie lo oía. Estábamos atrapados en una red invisible, tejida con hilos de respeto, de admiración mutua y, sí, de algo más profundo y peligroso que ninguno se atrevía a nombrar. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa de noviembre. Una familia muy pobre de la parroquia había sufrido un pequeño derrumbe en su humilde vivienda. El padre Rodrigo decidió ir inmediatamente a ver qué necesitaban, y me pidió que lo acompañara para llevar algunos víveres y ropa que habíamos recolectado. La lluvia arreciaba, convirtiendo las calles sin pavimentar en un lodazal. Llegamos a la casita, apenas unas láminas de cartón y madera, y el panorama era desolador. El techo se había venido abajo en una esquina, el agua entraba a raudales, y una madre lloraba abrazando a sus hijos pequeños, ateridos de frío. El padre Rodrigo, olvidando su habitual reserva, se arremangó la sotana y empezó a ayudar al padre de familia a intentar apuntalar lo que quedaba del techo. Yo me dediqué a consolar a la madre, a vestir a los niños con ropa seca. En medio de ese caos, de esa miseria compartida, nuestras miradas se cruzaron. No había distancia, no había barreras. Solo dos almas conectadas por la compasión y por algo más, una vulnerabilidad compartida, una necesidad mutua de apoyo que trascendía nuestros roles. Al regresar, empapados y en silencio, el coche se detuvo en medio de un camino solitario por una falla mecánica. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia. Estábamos solos, aislados del mundo. Y entonces, él habló. Su voz era apenas un susurro, ronca por la emoción contenida. «Hermana», comenzó, pero no pudo seguir. Se giró hacia mí, y en sus ojos vi un torbellino de sentimientos que reflejaban los míos. Angustia, deseo, culpa, ternura. Esto no puede ser», logré decir yo, con la voz quebrada. «Lo sé», respondió él, y su mano, casi sin querer, rozó la mía. Ese simple contacto fue como una descarga eléctrica, una confirmación de todo lo que habíamos intentado negar. Nos quedamos así, en silencio, mientras la tormenta rugía afuera y otra tormenta, más devastadora, se desataba dentro de nosotros. Habíamos cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una tortura. La complicidad se había teñido de culpa, la cercanía se había vuelto dolorosa. Sabíamos que habíamos despertado algo que debía permanecer dormido. Una mañana, después de la misa, me llamó a su despacho. Estaba pálido, sus ojos reflejaban noches de insomnio. «Hermana», dijo, sin mirarme directamente, «he tomado una decisión. Es lo mejor para todos. Para la Iglesia. Para usted. Para mí». Hizo una pausa, y cada segundo de silencio era una puñalada. «He solicitado mi traslado. Me iré de esta parroquia». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire me faltó. ¿Irse? ¿Así, sin más? Era un golpe brutal, una sentencia. La única conexión real que había sentido en años, esa llama inesperada que había iluminado mi existencia monótona, estaba a punto de extinguirse. Era el fondo del pozo. La pérdida más devastadora no era solo su partida física, sino la muerte de esa posibilidad, de ese sentimiento que apenas había osado reconocer. Me quedé allí, de pie, incapaz de moverme, mientras él recogía unos papeles con manos temblorosas, evitando mi mirada. El hombre que había llegado como una sombra distante se había convertido en el centro de mi universo, y ahora, ese universo se derrumbaba. ¿Qué sería de mí sin él? ¿Cómo podría seguir en ese convento, en esa iglesia,
con su ausencia marcando cada rincón, cada silencio. La noticia de su traslado resonó en mi cabeza como un eco vacío. ¿Irse? ¿Dejarme así, en medio de este torbellino de sentimientos prohibidos y culpas compartidas? Los días que siguieron a su anuncio fueron un borrón de angustia y desolación. Intentaba cumplir con mis deberes, mantener la compostura frente a las otras hermanas y a la Madre Superiora, pero por dentro estaba rota. Cada rincón de la pequeña oficina, cada objeto que la había tocado, cada pasillo que habíamos recorrido en silencio, se convertía en un recordatorio punzante de su inminente partida y del abismo que se abría ante mí. Él, por su parte, se movía como una sombra, sumido en los preparativos de su marcha, evitando cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario. La tensión entre nosotros era palpable, una cuerda a punto de romperse. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, me escapé a la capilla. Necesitaba estar sola, buscar consuelo en la presencia divina, aunque sentía que incluso Dios me había abandonado en esa encrucijada. Arrodillada en la penumbra, con la única luz de la lamparilla del sagrario, dejé que las lágrimas corrieran libremente. Lloré por mi vocación perdida, por el amor imposible, por la soledad que me esperaba. Y entonces, lo escuché entrar. Sus pasos eran sigilosos, pero mi corazón lo reconoció al instante. Se detuvo a unos metros, sin decir nada. El silencio se cargó de todas las palabras que no podíamos pronunciar. Finalmente, habló, su voz apenas un murmullo en la quietud de la noche. Hermana, yo no quería causarle este dolor. Me giré lentamente. Su rostro, a contraluz, mostraba una angustia similar a la mía. Padre, respondí, la voz ahogada, ¿cree que irse es la solución? Huir de lo que sentimos. Es la única solución honorable, replicó él, con un deje de desesperación. Lo nuestro no tiene futuro. Somos siervos de Dios, hemos hecho votos sagrados. ¿Y qué hay del corazón, padre?, pregunté, sintiendo una fuerza nueva nacer de mi desesperación. ¿Acaso Dios nos dio un corazón para que lo ignoremos, para que lo ahoguemos en culpa? Se acercó un paso más. Podía sentir su respiración agitada. No podemos, susurró. Sería un escándalo. Destruiríamos todo por lo que hemos vivido. ¿Y si lo que hemos vivido hasta ahora ha sido una preparación para esto?, argumenté, aferrándome a una idea audaz, casi blasfema. ¿Y si Dios nos puso en el camino del otro por una razón? Él negó con la cabeza, atormentado. No se torture, hermana. Rece por mí, como yo rezaré por usted. Olvídenos. Olvidar, repetí, con una risa amarga. ¿Cree que es tan fácil olvidar esto que ha nacido entre nosotros, esta conexión que va más allá de las sotanas y los hábitos? Nos miramos fijamente, y en esa mirada se concentró toda la intensidad de nuestro dilema. El amor prohibido contra el deber sagrado. La pasión humana contra la vocación divina. En ese instante, en la penumbra de la capilla, frente al sagrario, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre, que me pondría en conflicto directo con todo lo que había creído y amado hasta entonces. No podía seguir viviendo así, dividida, atormentada. Si él se iba, si elegía el camino del deber por encima del corazón, yo no podía simplemente quedarme y marchitarme en silencio. Mi amor por Dios era inmenso, pero este otro amor, este amor terrenal y profundo por Rodrigo, me había transformado. Ya no era la misma novicia que había cruzado el umbral del convento años atrás. Padre, dije, mi voz ahora firme, aunque temblorosa por la magnitud de mis palabras, si usted se va, yo no puedo quedarme aquí. No así. Él me miró, sus ojos abiertos de par en par, comprendiendo la enormidad de lo que estaba insinuando. El silencio volvió a caer, pesado, preñado de consecuencias. ¿Qué significaban realmente mis palabras? ¿Estaba dispuesta a renunciar a todo, a mi vida consagrada, por seguir el dictado de mi corazón? La pregunta quedó flotando entre nosotros, una bomba a punto de estallar en la quietud de la noche sagrada. Mis palabras quedaron suspendidas en la capilla, pesadas, irrevocables. Rodrigo me miró, sus ojos un torbellino de miedo y una minúscula chispa de esperanza aplastada por el deber.
Hermana, no diga eso, susurró retrocediendo. Está confundida. Rece. Pero la confusión se había disipado, la decisión había arraigado en mi alma. Si amar era pecado, mi hábito era una mentira. Mi corazón ya no pertenecía solo a Dios entre esos muros, pertenecía también a Rodrigo, y negarlo era la verdadera traición. Al día siguiente, con una calma tensa, pedí audiencia con la Madre Superiora. Fue una conversación desgarradora. No mencioné a Rodrigo, hablé de una crisis de fe, de sentir que mi camino ya no estaba entre aquellos muros, de una necesidad de buscar a Dios en el mundo exterior. Ella escuchó en silencio, sus ojos penetrantes buscando fisuras en mi resolución. Hubo preguntas, intentos de disuasión, ofrecimientos de retiros. Pero mi decisión era inquebrantable. El proceso de dispensa fue largo, tortuoso y humillante. Cartas, entrevistas con autoridades eclesiásticas que me miraban con compasión y reproche. Cada paso era un desgarro, una renuncia a mi vida, mi identidad, mi refugio. Las otras hermanas me miraban con pena y desconcierto, algunas me evitaban. Me sentía una paria, una traidora. Mientras mi calvario avanzaba, Rodrigo se marchó. Sin despedida. Un día, simplemente, ya no estaba. Su ausencia dejó un vacío aún más doloroso, una herida abierta en mis noches de insomnio. Finalmente, tras meses que parecieron siglos, llegó la dispensa. Colgué el hábito por última vez, doblándolo con cuidado, sintiendo un vértigo indescriptible. Salí del convento con una pequeña maleta y un corazón lleno de incertidumbre aterradora. El mundo exterior me golpeó con ruido, olores, velocidad. La libertad era extraña, olía a polvo y a fritanga, y pesaba casi tanto como el miedo. Sin dinero, sin experiencia laboral fuera del convento, sin apoyo familiar, mis parientes veían mi decisión como una vergüenza. La soledad fue aplastante. Encontré trabajo como empleada doméstica en casa de una familia adinerada. El contraste entre la vida austera del convento y las frivolidades de aquel hogar era brutal. Lloré muchas noches en mi cuartito de servicio, preguntándome si había cometido el peor error. ¿Dónde estaba Dios en medio de ese fregadero, de esas órdenes secas, de esa invisibilidad? ¿Me había castigado por amar a un sacerdote? Pero en la oscuridad, una llama de resiliencia titiló. El trabajo físico duro me anclaba a la realidad. El contacto con la vida cotidiana, las conversaciones con otras empleadas luchadoras, me devolvieron lentamente un propósito diferente. Empecé a valorar lo simple, un plato caliente, una palabra amable, la libertad anónima de la calle. Y pensaba en Rodrigo. ¿Dónde estaría? ¿Pensaría en mí? La esperanza, terca como mala hierba, se negaba a morir. Un día, limpiando la biblioteca, encontré un libro de teología. Lo abrí con manos temblorosas. Las palabras sobre fe, amor, sacrificio resonaron de forma nueva. Recordé al padre Luis, la pasión contenida de Rodrigo. Mi fe seguía viva, aunque mi camino fuera otro. Quizás nuestra historia no había terminado. Decidí reconstruir mi vida. Dejé el trabajo, alquilé un cuartito minúsculo en una vecindad ruidosa pero viva. Empecé a estudiar enfermería por las noches en una escuela para adultos, devorando los libros con una determinación feroz, decidida a obtener un título, a valerme por mí misma. Fue entonces cuando, por una de esas casualidades del destino, me enteré a través de una antigua conocida de la parroquia de una noticia que me dejó sin aliento. Rodrigo también había solicitado dejar el sacerdocio. La noticia me golpeó como un rayo. ¿Él también? ¿Había tomado esa decisión radical, siguiendo su corazón atormentado? Una nueva puerta se abría, llena de posibilidades y miedos. ¿Debía buscarlo ahora que ambos éramos, en teoría, libres? ¿Qué pasaría si nos reencontrábamos, despojados de las ataduras que nos habían separado? La noticia cayó como un rayo. Rodrigo había dejado el sacerdocio. ¿Libre? ¿Él también? La duda me consumió. ¿Buscarlo? ¿Y si había rehecho su vida? ¿Y si solo reabría heridas? El miedo luchaba contra la llama inextinguible de aquel amor. Reuní valor. Conseguir su dirección fue difícil, pero una conocida me ayudó.
Vivía en otra ciudad, era profesor. El viaje en autobús fue una eternidad de nervios. ¿Qué decir? ¿Cómo reaccionaría? Llegué a su modesta casa, corazón desbocado. Toqué el timbre, manos temblorosas. La puerta se abrió. Allí estaba. Rodrigo. El tiempo había marcado su rostro, canas en las sienes, pero sus ojos, la misma profundidad. Sorpresa, reconocimiento, y una emoción tan intensa que le llenó los ojos de lágrimas. «Hermana», susurró por costumbre. «Ya no soy hermana, Rodrigo», respondí quebrada. «Soy solo yo. María». No hicieron falta más palabras. Nos abrazamos en el umbral, un abrazo que contenía años de silencio, anhelo, dolor y esperanza reencontrada. Era el reencuentro de dos náufragos hallando tierra firme. Fue un nuevo comienzo. Difícil, sí. Enfrentamos prejuicios, murmullos de renegados. Hubo puertas cerradas, amistades enfriadas. Pero nuestro amor, forjado en la clandestinidad y templado en la renuncia, fue más fuerte. Nos casamos por lo civil, sencillo, íntimo. Construimos una vida juntos, ladrillo a ladrillo. Él se volcó en su trabajo como profesor, compartiendo su conocimiento y fe de otra manera. Yo, tras terminar mis estudios de enfermería, decidí dedicarme al hogar, a crear ese nido de amor y calidez anhelado. Tuvimos 4 hijos maravillosos, 4 bendiciones que llenaron la casa de risas y vida. Fui inmensamente feliz a su lado. Rodrigo era un esposo tierno, atento, un compañero excepcional, un padre dedicado, un hombre íntegro que encontró la paz al reconciliar su fe con su corazón. Vivimos décadas de complicidad, apoyo mutuo, superando dificultades, celebrando cada pequeña alegría. Él era mi roca, mi confidente, mi amante, mi mejor amigo, el amor de mi vida. Pero la felicidad es frágil. Hace 2 años, la enfermedad se lo llevó. Un cáncer agresivo, rápido, brutal. Me dejó sumida en la más profunda oscuridad. Lo cuidé día y noche, viendo cómo su cuerpo se debilitaba pero su espíritu luchaba. Sostuve su mano hasta el último aliento, viendo apagarse la luz en sus ojos amados. Ese día, una parte de mí murió con él. Aquí estoy ahora, en este viejo sillón, rodeada por los fantasmas de nuestros recuerdos. La casa se siente inmensa, silenciosa. Mis hijos ya hicieron sus vidas, vienen a verme, me cuidan, pero la ausencia de Rodrigo es un vacío central, un agujero negro que nada ni nadie puede llenar. Lloro todos los días. A veces es un llanto quedo, silencioso, mientras acaricio su fotografía en la mesita, esa donde sonríe. Otras veces, sobre todo en la soledad de la noche, el dolor me desborda y sollozo como una niña perdida, llamando su nombre en la oscuridad, esperando una respuesta que sé que nunca llegará. La gente me dice que sea fuerte, que él ya descansa, que debo seguir adelante. Y lo intento, de verdad. Me levanto, me visto, como algo. Sé que él no querría verme así. Pero la pena es una compañera obstinada. Se aferra a mi alma como hiedra a un muro, me recuerda constantemente lo que perdí. Miro nuestras fotos, los regalos que me hizo, los libros que leía. Cada objeto es una daga que remueve la herida. Sé, con la certeza profunda de la fe que aún me ancla, que un día volveré a encontrarlo. Esa fe, la misma que me impulsó al convento y que luego me dio fuerza para salir, es la que me sostiene ahora. Pero mientras llega ese día, son los recuerdos los que me hacen compañía. Los momentos felices, las risas compartidas, su mirada tierna, el calor de su mano. Son tesoros agridulces que guardo en lo más profundo de mi corazón herido. Y aunque la herida sigue abierta y sangre en silencio, y la soledad pesa como una losa, sé con certeza inquebrantable que nuestra historia, nuestra increíble y prohibida historia de amor, valió cada lágrima, cada juicio, cada sacrificio. Amé y fui amada con una intensidad que desafió todo. Ese legado de amor, aunque doloroso ahora, es lo que da sentido a mis días. Así termina mi relato, el de una mujer que fue monja y encontró el amor en los brazos de un sacerdote. Una vida marcada por la fe, la renuncia, la pasión inesperada y la pérdida. Hoy, en el ocaso de mis días,
Miro atrás y veo un camino lleno de curvas, de espinas, pero también de flores hermosas y paisajes inolvidables. El dolor por la ausencia de Rodrigo es mi compañero constante, un eco sordo en el silencio de mi hogar. Pero incluso en medio de las lágrimas, no me arrepiento. Viví, amé, rompí barreras y encontré una felicidad que muchos ni siquiera se atreven a soñar. Si algo he aprendido en estos largos 87 años, es que el corazón tiene razones que la razón no entiende, y que a veces, los caminos más inesperados son los que nos llevan a nuestro verdadero destino. No teman amar, no teman seguir lo que sienten auténtico, aunque el mundo les diga que están equivocados. La vida es demasiado corta para vivirla según las reglas de otros, ahogando la voz de nuestra propia alma. Si mi historia tocó tu corazón, no te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas emocionantes. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que deja tu comentario abajo compartiendo lo que sentiste o pensaste al escuchar este relato. Y si crees que este mensaje necesita llegar a más personas, comparte este video con tus amigos y familiares. Agradecemos inmensamente tu apoyo.